Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, está en la misma Mario Ramos con su colaboración de todos los lunes. Mario, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Sonia, un saludo también a Belén y a todo el auditorio de Canal 44 y de Radio Universidad. Bien, el 1 de agosto del presente año, el presidente López Obrador abordó en su conocida mañanera el tema del crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto de México. Hizo referencia a la cifra que dio a conocer el INEGI, en la cual se reportó que la economía solo creció en un 0.1% durante el segundo trimestre. A pesar de que esta información se dio a conocer hace poco más de una semana, la relevancia de dicha información siguió generando reacciones, sobre todo porque pareciera que hay dos realidades respecto al estado en el que se encuentra nuestra economía. Una, la que ve el presidente de la República, y otra, la que tienen algunas instituciones financieras, analistas y, por supuesto, algunos miembros de la oposición política. El presidente expresó que México está en condiciones inmejorables para impulsar el crecimiento con la participación del sector público, privado y social. Y mencionó también que los analistas cerraron en su pronóstico, lo cual en estricto sentido es cierto, porque muchos de ellos indicaron que en este trimestre decreceríamos al menos 0.2%, es decir, a una distancia de 3 décimas de la cifra que se reportó. Mientras que si recordamos y tomamos en cuenta la estimación optimista de crecimiento que había dado a conocer el presidente, el Producto Interno Bruto debió crecer al menos en 1%. El presidente López Obrador se mantiene optimista y reafirmó que los principales representantes del sector empresarial de nuestro país le han mostrado su intención de seguir invirtiendo en México, lo cual generaría un crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Por otra parte, el secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, reconoció que el crecimiento económico de México fue marginal durante el segundo trimestre de 2019, pero que esto no significa que el país haya caído en recesión técnica, como lo pronosticaron diversas instituciones financieras. Esto tiene dos dimensiones fundamentales. La primera es que el secretario Arturo Herrera tiene razón. Ciertamente no hay una recesión técnica, puesto que hubo una recuperación de 0.03% respecto al trimestre anterior. Pero lo que sí es innegable es que hay una desaceleración en el crecimiento y un comportamiento desalentador de los indicadores económicos, puesto que no están respondiendo a las altas expectativas que el presidente al día de hoy mantiene. Como es común, hay pronunciamientos ampliamente distintos respecto al tema. Por una parte, el secretario Herrera mantiene el pronóstico de crecimiento para este año en un rango de 1.1% a 2.1%. Y para fundamentar su pronóstico anunció el pasado 29 de julio una serie de acciones con valor de poco más de 485 mil millones de pesos con el objetivo de impulsar el crecimiento del país. Pero por otra parte, también organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señalan que el crecimiento de 0.1% que registró la economía mexicana en el segundo trimestre de este año no debe interpretarse como un resultado alentador, pues refleja una fase de estancamiento. Además, otros analistas consultados por Citibanamex bajaron por sexta ocasión consecutiva la expectativa de crecimiento económico para el cierre de este año, pasando de 0.9 a 0.6%. Aún así, hay que reconocer que pudimos estar peor o tener un peor escenario. Ya lo señaló también Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando mencionó que si el gobierno de Estados Unidos hubiera impuesto aranceles a los productos mexicanos, hubiera existido una caída del Producto Interno Bruto de más de 2% de este. Otro dato importante a señalar es que, y no perder de vista, es que el petróleo, producto que ha sido muy importante en la economía, sobre todo el petróleo y Pemex han tenido una contribución al Producto Interno Bruto muy significativa. Bueno, pues esto, el Pemex, el petróleo ya no pesan tanto en la economía como antes, y dos indicadores lo evidencian: los ingresos netos de la paraestatal y el valor de la extracción de petróleo y gas a nivel nacional han disminuido. Estos indicadores, sobre todo el de la extracción de petróleo y gas, cuya aportación al Producto Interno Bruto cayó de 9.2%, esto en 1996, a 3.2% en el primer trimestre de 2019. Entonces,
el panorama pues es poco alentador. Hoy más que nunca es urgente que el gobierno amplíe sus horizontes, haga otras apuestas, e incentive la economía tomando mejores decisiones, y aunque es claro que la corrupción afecta a la economía, también es claro que no basta, y no solo basta con combatirla para generar desarrollo económico en nuestro país. En materia económica hemos tenido una danza de cifras, pronósticos, datos y otros datos también, y la discusión y el debate, por supuesto, que fortalece la información, la deliberación pública y, por lo tanto, la función del gobierno y de nuestra democracia. Tal vez lo que debemos cuidar es que los debates y esta discusión pública deba estar orientada también a buscar soluciones y emprender acciones que fortalezcan nuestra economía y no quedarnos permanentemente en la discusión de la veracidad o no de los datos. No hay que olvidar que la aceptación también y la popularidad del presidente sigue siendo alta, y dicha aprobación también ha sido determinante para conducir esta discusión pública. Aquí cabe señalar que la opinión pública respecto a la situación económica es muy distinta a la que la gente le da al presidente de la República en otras áreas. Es decir, la expectativa de que este gobierno será mejor que el anterior es alta. Si se le pregunta a la gente que si se está o no se está combatiendo la corrupción durante este sexenio, también la gente cree que el presidente lo está haciendo. No obstante, cuando se le pregunta a las personas sobre la economía, las opiniones no le favorecen tanto al presidente de la República. Y veamos, una encuesta reciente del Financiero reportó que en materia económica solo el 23% de la ciudadanía califica como buenas las acciones del gobierno en turno, y en contraste con un 51% que no ve con buenos ojos las acciones en este sentido, no ha visto los resultados, no obstante que van pocos meses de gobierno, pero la gente no ha sentido un cambio, y el 26% de la gente no tiene una opinión al respecto. La ciudadanía aún está expectante de la capacidad del actual gobierno para impulsar la economía del país. Se empieza a vislumbrar una opinión de duda o desconfianza en que el presidente López Obrador pueda mejorar la situación económica de los mexicanos. En fin, sabemos que el buen curso de la economía de nuestro país no depende solo de la buena voluntad del gobierno, son muchos actores nacionales y extranjeros los que intervienen para que la economía pueda mejorar o al menos mantenerse y no tener una recesión, una crisis. En fin, pues estamos a la expectativa de las decisiones que tome el gobierno del presidente de la República. Ese es mi comentario, Sonia. Mario, justo sobre esta forma en que cierras sobre los factores que influyen en la situación económica del país, ¿qué tanto podemos todavía considerar que todos estos problemas heredados de corrupción y de malas decisiones de los gobiernos anteriores están teniendo apenas repercusión en la economía de México? ¿Qué tanto también este conflicto permanente de Donald Trump con algunos acuerdos económicos, en el caso del TLC con México, o los acuerdos que tenía, o que se convirtieron más bien ahora en enfrentamientos con China, con Rusia, con el tema de los aranceles, también influyen o le pegan a los países más frágiles económicamente, como es el caso de México? Sí, por supuesto, Sonia, son muchos los factores, por eso quería destacar al final que no solo es la voluntad, pero incluso las acciones de la presidencia de la República no son suficientes. Por supuesto, la economía, y está estudiado que en la economía la corrupción afecta, ¿no? Sí le roba varios puntos al Producto Interno Bruto, y también la relación con los países extranjeros, sobre todo con Estados Unidos, con esta dependencia económica que tenemos, la relación tan volátil que tenemos con el presidente, tan voluble, con el presidente Trump, por supuesto que afecta. Sabemos que la economía se apuntala, crece cuando hay inversión, y la inversión y los inversionistas por lo general pues son conservadores, son cautos en el momento de invertir, y tienen que haber muchas señales de seguridad, de certidumbre para poder hacerlo. Y entonces, en este arranque del gobierno de Andrés Manuel, donde se están reconfigurando las relaciones por, sí, efectivamente, su
intención de combatir la corrupción, de acabar y de modificar algunos procesos que se realizaban antes, pero también por un lado tiene la relación con Estados Unidos, pues esto ha generado una creciente incertidumbre. Afortunadamente, pues como lo revelan las cifras, no hemos caído en una recesión profunda, una crisis. Sin embargo, sí hay estos factores que empiezan a notar, en los cuales, sobre todo la presidencia, los actores políticos deben estar muy al pendiente para que puedan tomar mejores decisiones internas y externas, y esto pueda generar certidumbre para la inversión. Que esa es la segunda parte del tema, Mario, si la toma de decisiones ha sido la adecuada o si México ha actuado sin alternativa. Y recordemos simplemente el tema de las medidas migratorias que tuvo que adoptar nuestro país, obligado por Estados Unidos, y que han sido severamente cuestionadas en materia de derechos humanos, pero que pues quienes ven solamente la parte económica han dicho, bueno, México no tenía alternativa porque lo peor habría sido un pleito económico con Estados Unidos. Claro, sí, desde el punto de vista económico estas medidas fueron correctas, fueron acertadas, que si hubieran impuesto aranceles a los productos mexicanos de exportación, hubiera empeorado la situación económica. Bueno, algunos hablan que incluso pudo afectar hasta en un 2% el Producto Interno Bruto. A mí me parece una cifra exorbitante, pero bueno, al final sí sabemos que se pudo haber afectado de una mejor manera. No obstante, como muchos señalamos, la decisión y la política migratoria de México, este giro que dio la política migratoria de México a partir de los amagues del presidente Trump, bueno, son muy cuestionables, pero económicamente parece que se actuó de manera correcta. Sí observamos que el presidente y Relaciones Exteriores, en el caso de Marcelo Ebrard, han tenido han tenido cierto cuidado para manejar, incluso diría yo que hasta Andrés Manuel lo hubiéramos esperado un poquito más arrojado, pero ha sido cuidadoso, ha sido incluso responsable en no entrar en un conflicto amplio, severo con Estados Unidos, lo cual sin duda afectaría de manera inmediata en la economía de México, sobre todo cuando no tenemos muchas otras alternativas. Nuestra economía está permanentemente e íntimamente ligada a la economía de Estados Unidos. Así es. Mario, muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias, Sonia, un saludo a todos. Muchas gracias, Mario Ramos, académico de la Universidad.